Tremendo, tremendo. Bueno, tenemos en comunicación a Esteban Sancio, el intendente de Varadero. ¿Cómo te va, Esteban? Tal? ¿Cómo ¿Estás están? por Buen ahí? día. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Buen día para vos también. Bueno, y queríamos entrar, ¿no? Un poco después de esta semana convulsionada, ¿no? A partir, obviamente, del lanzamiento de Cristina, como la confirmación de la candidatura de Cristina como candidata a legisladora provincial. Queríamos entrar un poco en el debate del peronismo, ¿no? Y poder ir un poco más allá, incluso de las discusiones necesariamente internas, ¿no? Que podemos decir entre Axel y Cristina, y pensar también cuál es la agenda hoy real que tiene el peronismo y si hay, y preguntarte concretamente, si pensás que hay un problema en la representación política, ¿no? Bueno, la realidad es que sí, esta decisión, ¿no? Como vos decís, de Cristina de plantear de sí ser candidata, de confirmarlo y de la discusión que se está llevando dentro de nuestro espacio político, obviamente nos obliga a replantearnos muchísimas de las cuestiones que atraviesan al peronismo, que atraviesan a nuestro espacio, pero por sobre todas las cosas que atraviesan a la sociedad, ¿no? Cristina hablaba de volver a representar, me parece que ese es un poco el objetivo que tiene nuestro espacio por delante, mirando la coyuntura en la que estamos viviendo, mirando, ¿no? La situación en la que se encuentra nuestra sociedad, que se encuentra nuestro país, en donde ha cambiado definitivamente la mirada que tiene la gente sobre los espacios políticos, sobre los dirigentes políticos. Me parece que nos obliga a reflexionar mucho y a plantear una estrategia que definitivamente vuelva a representar a la Claro. gente pensando en que la herramienta para poder modificar su vida y para poder cambiar su vida siga siendo la Sí. política, ¿Y, ¿no? y Creo que cómo te eso, imaginas eso concretamente, ese volver a representar? me parece que tiene que ver con cuestiones que son esenciales, básicas y que han sido un eje fundamental dentro del peronismo siempre, ¿no? Me parece que más allá de los candidatos, es importantísimo que el peronismo tenga objetivos claros, ¿no? Ponerse de acuerdo dentro de nuestro espacio en 8, 10, 12, 15 puntos que sean inamovibles, que fueron banderas históricas, ¿no? Dentro de nuestro espacio, como la defensa de la salud pública, el derecho esencial a una educación pública, eh, como se ha dado en muchísimos de los gobiernos de nuestro espacio, la posibilidad de que un trabajador y una familia tenga ese derecho esencial de acceder a una vivienda, que el ordenador social por excelencia sea el trabajo, ¿no? Que seamos un país que discuta ciencia, tecnología y todo lo que tiene que ver con el Ujú. fortalecimiento de lo nuestro, que tengamos en claro que los trabajadores tienen que ser parte de la discusión y de las decisiones, como se hizo en los últimos gobiernos peronistas, en el último proceso de 12 años, en donde todo lo que se generaba de riqueza era compartido con los trabajadores, como en el gobierno del general Perón. Me parece que son cuestiones esenciales en donde el peronismo primero tiene que ponerse de acuerdo, eh, en donde sea quien sea el candidato, Uy, lo perdimos a ese Esteban. Ahí contrato está. electoral no Ahí se va a está. modificar. Creo que si tenemos reglas, Se había cortado, ahí está, ahí te hola. escuchamos bien. Sí, sí, sí. El No, contrato creo que si electoral, me tenemos decías. reglas claras a los objetivos, me parece que después no importa el candidato, ¿no? Creo que el candidato puede salir del consenso, puede salir de una discusión interna partidaria. Lo importante es tener claro los conceptos, los objetivos, esos 10, 12, 15 puntos que sean inamovibles y que le permitan a la gente recuperar, por sobre todas las cosas, la esperanza, vuelvo a repetir, en que la política puede ser la herramienta. Ujú. Esteban, te hago una consulta. ¿Cómo vuelve el peronismo a generar una expectativa, una esperanza? Porque la figura de Cristina hoy emerge como para traccionar en la tercera sección electoral. Algunos creen que es funcional a una victoria libertaria, otros no.
que creen que es la garantía de la victoria en octubre también. Pero, digo, ¿alcanza a conseguir evocando la época dorada del kirchnerismo para volver a entusiasmar? No, creo que no alcanza, pero me parece que sí todos los compañeros y las compañeras que conforman, que han conformado y que tienen obviamente representatividades, en este caso como Cristina, de las más altas, ¿no? Nadie puede negarle a Cristina su representatividad, su legitimidad, a ella como a muchísimos compañeros que conforman nuestro espacio, compañeros y compañeras. Me parece que tenemos que tener en claro que no es una decisión de si uno sí u otro no. Me parece que es una decisión en donde a nuestro espacio no le sobra a nadie. Tenemos un adversario en común que es, en este caso, el presidente de la Nación y su espacio que le está haciendo mucho mal a nuestra sociedad y que tiene una representatividad también muy alta más allá de las decisiones que tomamos y que tomó, ¿no? Que ha tomado y que creo que eso tiene que ver también con equivocaciones propias dentro de nuestro espacio y que no se han podido concretar cuestiones esenciales, vuelvo a repetir, y que han sido históricas dentro del peronismo en nuestra última etapa de gestión. Más allá de que por ejemplo, cuando uno lo mira desde el punto de vista particular y de Varadero, nosotros en los 4 años, en nuestros primeros 4 años, entre el 2019 y 2023, pudimos lograr objetivos en nuestra ciudad que hacía 30 años que no se lograban. Y más allá de eso, creo que desde el punto de vista de la obra, desde el punto de vista de la representación de los trabajadores, desde el punto de vista de las mejoras en la estructura municipal y de los trabajadores municipales, muchísimos objetivos que se pudieron alcanzar, pero más allá de eso hubo muchísimas cuestiones en donde creo que nuestro espacio no estuvo a la altura, ¿no? O sea, teníamos trabajo, se generaban mayor cantidad de trabajadores registrados, pero trabajadores que terminaban siendo pobres, y eso nunca había pasado dentro del peronismo, ¿no? Entonces son cosas a rever para que la gente vuelva a creer en nuestro espacio. ¿Y sentís en ese sentido que hay una suerte de desconexión entre las discusiones nacionales y lo que pasa en el territorio, propiamente dicho? Creo que son discusiones distintas, me parece que muchas veces las discusiones en la superestructura analizan la política desde otro lugar, y creo que está bien, creo que es lógico, que por ahí no son consecuentes con las discusiones que muchas veces tenemos en una ciudad como la nuestra, que tiene 45.000 habitantes, ¿no? En donde el contacto directo con los funcionarios, con el intendente, con los concejales, con quienes por ahí son adversarios políticos, con las instituciones, son totalmente distintas, y muchas veces en localidades más chicas nos permitimos tener otro tipo de discusiones, ¿no? Que no se tienen en el orden nacional. Más allá de eso, yo creo que la discusión que tenemos por delante es una discusión única, ¿no? Mirando inclusive lo que nos pasó. Cuando uno ve el desdoblamiento de las elecciones, cuando uno ve que algunas provincias, por ejemplo, en la elección anterior, desdoblaron pensando en su propia elección y no pensando en un proyecto nacional, y viendo que se perdió el balotaje por no haber ganado una elección en primera vuelta por 2,5 puntos, entiende que la discusión tiene que ser una, más allá de que son realidades distintas. Sí. Vos venís del sindicalismo, te quería preguntar eso también. Sí. ¿Vos ves al peronismo hoy dedicado también a discutir cuestiones vinculadas al mundo del trabajo? ¿Lo ves interesado, digamos, verdaderamente en discutir, por ejemplo, el trabajo industrial? Mira, creo que debería ser uno de los ejes esenciales, ¿no? Que siempre ligó al peronismo, al Partido Justicialista, ¿no? Con el movimiento obrero. Me parece que quienes tienen la intencionalidad, ¿no? De poder ser una opción dentro de nuestro espacio, tienen que incorporar la agenda de lo que quieren hacer, por ejemplo, con la industria nacional, con el trabajo, qué representatividad, no desde el punto de vista de los cargos, no lo hablo en ese sentido, sino desde el punto de vista de qué rol queremos que tengan realmente los trabajadores y el movimiento obrero dentro de nuestro espacio. Me parece que es esencial, y me parece que también el movimiento obrero tiene que replantearse un montón de cosas, ¿no? Sobre su agenda, sobre
sobre el convencimiento y la representatividad sobre los trabajadores, sobre cómo los trabajadores ven a las centrales obreras con respecto a la actualidad. Me parece que hay mucho para discutir. ¿Estuvo a la Y altura los trabajadores organizados, ¿no? La CGT, por decirlo de alguna manera? ¿Estuvo a la altura en este año y medio en ese cara a cara con Milei? mira, creo que es parte de la discusión que vuelvo a repetir, los trabajadores tienen que tener. Me parece que si cualquiera de nuestros dirigentes de nuestro espacio político hubiese hecho solamente un 25% de las medidas y de las acciones que llevó adelante el gobierno de Milei, hubiésemos tenido un país definitivamente prendido fuego. Y me parece que por ahí podríamos haber sido desde el movimiento obrero más reactivo, ¿no? En cuestiones que tienen que ver con cosas que son esenciales, ¿no? Que quienes dieron su vida trabajando y se rompieron el alma trabajando, hoy no tengan la posibilidad de tener ni siquiera sus medicamentos, de poder vivir dignamente, que quienes han sufrido, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con los destinos de la vida como personas con discapacidad, tengan que pasar con lo que están pasando, que los profesionales que son los que resuelven muchas veces las cuestiones de salud complejas de toda nuestra sociedad, también tengan que estar en la calle peleando, tiene que ser una agenda también del movimiento obrero organizado, con más vehemencia, con muchísima más participación, con sobre todas las cosas, marcando lo que el movimiento obrero tiene que marcar, representando a sus trabajadores. Me parece que en eso también hay que hacer una autocrítica y ver cuál va a ser el camino también de los trabajadores de cara a las discusiones que vienen. Y a propósito de eso, más allá de que hay que dar las discusiones, ¿por qué crees que hay algunos representantes, los llamados los gordos, que fueron tan pasivos ante un gobierno que, no sé, es una discusión que he tenido con otros dirigentes sindicales respecto a, en el gobierno de Macri fueron mucho más duros de lo que están siendo con Milei por momentos? Bueno, sí, son cuestiones que son llamativas. Yo particularmente, por ejemplo, vengo del sindicato de mecánicos, que es parte y fue parte de la CGT, y cuando hubo cuestiones que entendíamos que no avanzaban y en las que no estábamos de acuerdo, obviamente el gremio tomó la decisión de dejar, ¿no? la participación de la CGT, porque entendíamos que había cuestiones que habían que resolverlas o plantearlas de otra manera, ¿no? Yo no sé, no estoy en la cabeza de muchos de los dirigentes que están en la superestructura y que por ahí tienen o entienden tener una mirada distinta, pero me parece que hay cuestiones que son innegociables, ¿no? Esto que te digo, que se reprima un jubilado, que un jubilado no tenga la posibilidad, después de haber trabajado toda su vida, de vivir dignamente, las personas con discapacidad, los profesionales de la salud, la posibilidad de defender derechos que a lo largo de la historia para el movimiento obrero fueron muy distintos, que no quita que si en algún momento hay que discutir alguna reforma laboral o todo lo que tiene que ver con la regulación de la vida laboral, ¿no? También los trabajadores sean parte, me parece que eso es esencial, que los tiempos también van cambiando, que todo es muy dinámico y que tenemos que tener una central obrera que esté, por sobre todas las cosas, ¿no? A la altura de cómo avanza nuestra sociedad. Creo que eso también es innegable, pero me parece que tenemos que tener postura distinta y hay cuestiones que el movimiento obrero y los trabajadores no pueden dejar pasar. Clarísimo, Esteban. Te agradecemos mucho por la comunicación. No, por favor, gracias a usted. Un abrazo. Un abrazo. Estábamos hablando con Esteban Sancio, intendente de Varadero. Ahora vamos a una pequeña tandita y volvemos con más Zona de Giro. Se viene el amigo Tarico, con toda.